El proceso de decisión de compra del consumidor también está muy influenciado por los grupos en los que el consumidor participa voluntariamente o no, ya sea por sus características personales o socioeconómicas. Los grupos sociales se pueden clasificar de diversas maneras, así según la conexión entre sus miembros puede hablarse de grupos primarios o secundarios y según su estructura podemos encontrar grupos formales o informales. Además, el consumidor se caracteriza por su actual pertenencia a determinados grupos o por su aspiración a formar parte de otros grupos que utiliza como referencia. Teniendo en cuenta esto, podemos unir todos estos grupos en una tabla, tal y como se puede ver en la diapositiva, diferenciando entre grupos de pertenencia y grupos de referencia. Los grupos de pertenencia o de los que un individuo es miembro son aquellos en los que participamos, es decir, aquellos en los que existe una reciprocidad de comunicación. A su vez, estos grupos de pertenencia se pueden dividir por un lado en grupos primarios o secundarios y por otro en grupos formales e informales. En los grupos primarios la relación es frecuente, íntima y estrecha, mientras que en los grupos secundarios la relación y la comunicación es menos frecuente, las relaciones son más impersonales y no se llega a intimar con el grupo. Los grupos formales, por su parte, tienen normas precisas y determinadas y suelen tener objetivos específicos, mientras que los grupos informales tienen una estructura flexible, no tienen definidos objetivos y la interacción entre sus miembros no está muy estructurada. Por su parte, los grupos de referencia o a los que se aspira a pertenecer son grupos a los que no pertenece el individuo, pero de los que le gustaría formar parte o asemejarse. Y se pueden encontrar grupos de referencia de dos tipos, aquellos en los que puede haber contacto directo y aquellos en los que no hay tal contacto. Evidentemente, la esperanza de pertenecer a estos grupos es muy remota. De todos los grupos sociales, los principales son la familia, los amigos, algunos grupos formales como un equipo de fútbol, una asociación religiosa, etc., y los compañeros de trabajo. Para los analistas del comportamiento del consumidor, la existencia de los grupos sociales es muy importante, ya que son un factor clave en la formación de los gustos y preferencias de los consumidores. En este sentido, los grupos sociales cumplen 5 funciones fundamentales. En primer lugar, son integradores, ya que establecen pautas de comportamiento voluntarias y obligatorias, por lo que favorecen la integración de los individuos en la sociedad. En segundo lugar, los grupos sociales establecen normas. En este sentido, hay que decir que desde épocas ancestrales la existencia de reglas y normas de conducta, escritas y no escritas, establecidas dentro y para el grupo, han permitido la estabilidad y la prosperidad de las sociedades. En tercer lugar, desarrollan el proceso de socialización. De hecho, los grupos sociales extienden dicho proceso hacia nuevos miembros que aprenden las normas y los roles del grupo. En cuarto lugar, los grupos sociales asignan roles a cada individuo. En este sentido, el grupo social establece el papel de cada miembro dentro del mismo. Así, se establecen relaciones del tipo padre-hijo, jefe-subordinado, capitán-resto del equipo, etc. Cada rol da lugar a un estatus diferente, que es la posición que alcanza el sujeto en el seno del grupo. Y en quinto lugar, los grupos sociales tienen una influencia y un poder muy importante dentro del grupo sobre la conducta de sus miembros. El grupo puede actuar como constructor de identidad, como ocurre con los adolescentes, o como modelo de conducta, por ejemplo, a la hora de comprar. Para las decisiones de marketing, esta última función es básica y por este motivo tratan de medir cuál es la influencia de los diferentes grupos en el comportamiento de sus individuos. Esta influencia puede ser informativa, normativa e identificativa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que dentro de los grupos sociales se intercambia información, es decir, sus integrantes buscan, comparan y filtran la información
de unos a otros. En segundo lugar, para ser aceptado dentro del grupo, el individuo debe adaptar su comportamiento al del grupo. Esta adaptación puede requerir cumplir unas normas reguladas u orientar el comportamiento hacia determinados productos, valores, creencias, etc. Y en tercer lugar, los grupos sociales solucionan la necesidad de sentirse seguro, es decir, los valores del grupo producen en sus miembros sensación de seguridad y confianza.